casa. Seguimos a partir de este momento el vivo aquí en la tele con varios temas, pero vamos a empezar con uno que genera muchas preguntas, en algunos casos hay gente que ya está muy decidida, ya sabe lo que va a hacer, y otro todavía necesita más información. Estamos hablando de las vacunas, que más tarde, más temprano, van a llegar a nuestro país. Y claro, la clave no está solo en que lleguen las vacunas, sino que tenga éxito el plan de vacunación. ¿Qué implica que tenga éxito un plan de vacunación? Bueno, entre otras cosas, la adhesión por parte de la población, de nosotros. Entonces, bueno, para quitar miedos, para informarnos, para saber en qué estamos y hacia dónde vamos, nos está acompañando hoy María Moreno, que es inmunóloga y que además, bueno, integra justamente la Comisión Nacional Asesora de Vacunación, que estudia las vacunas contra el COVID-19, que están trabajando junto con el GACH, analizando estas 13 famosas vacunas. Bienvenida. Gracias. ¿Por dónde empezar? A ver, voy a ir después a un tuit, creo que suyo propio, ¿no? Que hace referencia... No. ¿No tiene Twitter? No, no tengo Twitter. Ah, bueno, entonces de alguien que hace referencia a un comentario suyo en la nota La Diaria, ¿ah? Que tiene que ver con las fases que están previstas hoy para ese plan. Pero antes de ir allí, ¿existen las vacunas categoría A, categoría B, de este canasta, como le suelen decir, de vacunas que van a venir? ¿Hay algunas que se entiendan más eficaces que otras? Y en todo caso, ¿eso es algo que a la población nos tiene que preocupar? ¿O hay un plan de por qué de golpe a un grupo determinado, a un colectivo determinado, se le va a vacunar con determinada vacuna y a otro con otra vacuna? ¿Hay un porqué para todo eso? No, no existen, empiezo por las preguntas, Sí. Vacunas de categoría A ni B, son vacunas con tecnologías diferentes, que obviamente eso repercute en eficacias diferentes, pero todas ellas tienen una eficacia superior a la prevista por la OMS, que era el 50%, como para tener un resultado promisorio del uso de estas vacunas en planes de vacunación. Y destacar que con respecto a los casos severos, que son los que nos preocupan, ¿no? Graves y severos, estas vacunas tienen una eficacia aún mucho mayor. Es decir, que previenen notoriamente la aparición de casos severos en aquellas personas vacunadas, que es lo que nos preocupa más, ¿no? Aquella persona que cursa una enfermedad que termina en el hospital o en el CTI. Entonces, en ese sentido, se comportan casi similares, es verdad, alguna tiene un poquito más o menos, pero a nivel de casos severos son muy altas las eficacias de todas ellas. Bien. Algo que en realidad parecía obvio, pero si no lo leíamos o no nos dicen, se nos podía escapar. No es que estas vacunas van a evitar que te contagies. Correcto. Es como cuando te das la vacuna de la gripe, que no es que no te vayas a enfermar, lo que seguramente con la vacuna mediante no desarrollarás esas expresiones mucho más severas de la gripe. ¿Es lo mismo con esto? O sea, ¿el SARS-CoV-2 puede ingresar a mi cuerpo igual? No lo sabemos porque los ensayos clínicos llevados a cabo no analizaron esa parte. Lo que nos demuestran los ensayos clínicos es que previenen contra la enfermedad sintomática. No sabemos qué pasa con lo otro. Podemos llegar a... Hay datos de algunas de ellas que indicarían que no es tan eficaz previniendo esa infección asintomática. O sea que es posible que... que me contagie, pero no termino en CTI. Exactamente como lo que ocurre con las infecciones, cuando uno cursa la infección natural, después uno generalmente no se infecta, hay casos muy esporádicos, y puede sí ocasionalmente infectarse y transmitir, pero no cursar con síntomas ni mucho menos. Por eso es la importancia de, una vez vacunado, mantener el tapabocas, el distanciamiento físico y todo lo demás, hasta que logremos reducir esa incidencia y esa circulación del virus. Bueno, vamos justamente un poco, después podemos volver a las vacunas en sí mismas, pero hablábamos del plan de vacunación, ¿no? Que nos falta información, bueno, a nosotros es lógico, porque además hacen bien en no darnos todo junto, porque hay un exceso, ¿no?, de información circulando y a veces nos embatatamos, porque no estamos especializados. Por eso queremos que hablen las personas que sí saben. ¿De qué depende el éxito de un plan de vacunación? O, dicho de otra manera, que vengan las vacunas no alcanza. Tiene que ser, además de las vacunas, un plan de vacunación. ¿Por qué es tan importante? Porque obviamente el mejor resultado que podemos sacar de estas vacunas, en las circunstancias epidemiológicas que estamos, no es solo proteger individualmente a aquellos que son más vulnerables, como los adultos mayores o el personal de salud, para proteger al sistema sanitario, que es lo que
más está en riesgo aquí, y lo hemos visto en las distintas olas a lo largo de Europa, América del Norte y distintos lados, el colapso del sistema sanitario, sino también intentar de alguna manera en la bajada de la cantidad de infecciones, proteger a todo el colectivo y controlar esa enfermedad para poder empezar a relajar esas medidas que tanto nos complican a nivel socioeconómico. Bien. En el análisis preliminar, ¿no?, de este plan de las 7 fases, que es lo que se maneja, ¿no? Las siete fases en principio, ¿o eso todavía no está definido? Sí, ese plan, hay un plan que está presentado y, Sí. que no sé qué alcance tiene a nivel de la población de comunicación. Ese plan está sujeto, obviamente, a la cantidad de vacunas que lleguen y cuándo lleguen y cuáles lleguen. Por tanto, ese plan es un documento que aún no está completo. Ah, está bien. Publicado sí, porque incluso en la diaria sale descrito cuáles son esas fases. Y ahí es donde me venía la pregunta, a partir de un tuit que pensé que no es suyo, evidentemente, pero es alguien que cita las 7 fases. Vamos a repasarlas rápidamente. La primera y la segunda abarcarían al personal de salud, servicios esenciales, a quienes viven en residenciales y adultos mayores de 75. Tercera fase, población mayor de 65. Cuarta, docentes, inicial, primaria y secundaria, y trabajadores de transporte. La quinta, personas con 2 o más comorbilidades. La sexta, personas con discapacidad, trabajadores sociales y a personas privadas de libertad. Y la séptima, a personas de 35 a 44 años. Al resto de los docentes, terciaria, y trabajadores del transporte y otras personas con 2 o más comorbilidades. ¿Qué pasa con las personas entre 45 y 65 años? Deberían estar contempladas ahí. No estarían en estas 7 fases, no parecerían estar incluidas. No, deberían estar contempladas, o sea, a partir de los 65 para abajo van todas juntas. Eso es lo que tengo entendido. Vuelvo a insistir que ese plan es un plan que no lo hemos terminado, así que no sé bien qué alcance tiene ese plan. Es como demasiado preliminar, entonces. Sí, y además insistimos que es un plan que lo elabora una comisión asesora y que por tanto asesora simplemente y después las decisiones pasan por otra órbita. Nosotros asesoramos para quien tome las decisiones tenga la información necesaria para tomar las decisiones. Obviamente ahí van a haber una cantidad de decisiones que por lo que he escuchado estos días y los reclamos de los distintos sectores socioeconómicos de la sociedad, valga decir, pueden estar contemplados y puede haber modificaciones. Por lo tanto, eso no es un plan final, ni mucho menos. ¿Dependerá además de la cantidad de dosis que se obtengan? Sin lugar a dudas. Si tenemos muchas dosis enseguida, eso de tratar de escalonar y demás, quizás se pueda hacer para llegar primero rápidamente, porque no vamos a poder inmunizar a todos juntos. Mantenerlo por un tema de orden. Por un tema de orden, básicamente. Pero como estamos viendo que la limitante puede ser las vacunas, ahí sí realmente necesitamos priorizar en cuanto a lo que sea salud y, bueno, después entenderá quien toma la decisión las priorizaciones que hará en cuanto a lo que respecta a la economía o a la parte social, ¿no? Bien. Los efectos adversos, eso es algo que a la gente, y más a partir de que empezó a circular aquello de que había que firmar el consentimiento informado, bueno, ¿qué se sabe hasta el momento? Desde los especialistas nos dicen, en ningún lugar del mundo, y ya se llevan vacunadas millones de personas, han habido mayores problemas. Es así. Bien. En ningún lugar. El tema es que no han habido mayores problemas. Uno podría también decir, entonces, han habido problemillas, ¿no? Problemillas muy solventables, sí, como fueron los casos de alergia. Cada uno, nadie quiere ser el problemilla, nadie quiere ser el dato que confirma la estadística, ¿no? Es un riesgo, por eso nosotros hablamos de la vacunación como un equilibrio entre el riesgo-beneficio. Sí. El riesgo en estos casos de vacunación es mínimo, el beneficio es muy alto. Sobre todo en estas circunstancias de que estamos de pandemia, donde vemos realmente el riesgo de infectarnos y el riesgo de determinadas poblaciones muy alto. O sea, el beneficio que vamos a obtener de la población. El riesgo no es, obviamente es una intervención que hacemos sobre el sistema, pero está muy controlado y por eso existen todos los ensayos clínicos y todas esas fases que se pasan para asegurar que las vacunas son seguras. ¿Cómo se vincula eficacia de la vacuna versus riesgos advertidos ya en la experiencia?
es muy eficaz y muy bajo riesgo. O sea, la eficacia es prevenir la infección en un número bastante grande sobre 1000 y el riesgo que aparezca es 1 cada 100.000 o 200. O sea, es contundente. El problema de ese riesgo es cómo medimos también la severidad del riesgo, porque no es lo mismo enfermarse de COVID que tener una reacción por un día de una fiebre alta o... Entendemos la diferencia de las severidades de ambas cosas. También hay que balancearlo no solo en ocurrencia, sino en severidad. ¿Pero está estudiado qué vacunas tienen efectos adversos más frecuentes que otras? Sí, sí, los efectos adversos en general son locales o sistémicos. Locales, ya lo hemos visto, todos nos vacunamos contra el tétanos o contra ese, nos duele un poco el brazo, nos pesa el brazo, un día nos sentimos más cansados. No, pero lo pregunto entre las propias vacunas que se están estudiando. Claro, Pfizer, sí. La de Pfizer por lo general tiene efectos adversos de estos que decimos que son controlados, leves, transientes, duran solamente un día, 2 días, más altos, más elevados y más frecuentes en una segunda dosis. Las vacunas tipo Sinovac, que son las inactivadas, esas tienen efectos adversos casi despreciables, muy poco frecuentes, muy poco, o sea, pasan casi desapercibidos. Y después en el medio tenemos otras vacunas, como pueden ser las vectores virales, que siguen quizás a la... Pero entonces, ¿y la población qué prefiere en su experiencia? O, si me permite, esa se la traslado al panel. ¿Cómo advierten más fácil convencer a más gente de darte una vacuna cuya eficacia tal vez no sea tan alta como la de Pfizer, pero que la experiencia demostró tiene menos o casi nulos efectos secundarios? Ahí, ¿cuál es la variante? ¿Qué importa más? Además, ¿vacunar a más gente, aunque sea menos eficaz? ¿O menos gente, pero la más eficaz? Y además estamos asegurando que no se enferma contra la enfermedad severa, ¿no? Sí, estamos claro, protegiendo contra lo más complicado. Bueno, yo creo que tiene mucha importancia eso que decías hoy y que decía la invitada sobre la adhesión de la población para generar la inmunidad de la población. Es el famoso efecto de inmunidad rebaño. Pero si vos pudieras elegir, ¿cuál te das? Si yo tuviera que elegir, yo elegiría la que tiene menos efectos adversos. Por una razón, y te digo, y soy bastante conservadora, elegiría incluso las que siguen las tecnologías más conocidas de vacunas, por una razón, porque la ciencia ha demostrado, capaz que es por una desviación, yo soy bioquímica, y a veces en bioquímica uno sabe que igual, que con el tiempo determinados fármacos que consumíamos se salen del uso porque se descubre que, bueno, que tenían más efectos adversos que los previstos en un comienzo. Y de pronto se tomaron durante 10 años. ¿Te referís a las del virus inactivado? Claro, entonces me parece que yo soy más conservadora, iría por lo que está más probado por la ciencia y elegiría las que tienen menos efectos adversos, que me parece que generarían en la población menos resistencia, porque también el consentimiento informado está muy bien que se haga porque está bien, pero de todas maneras genera suspicacia en mucha gente, va a generar desconfianza, quizá pensando que, bueno, me están dando algo porque capaz que me muero con la vacuna y entonces están previendo que me pase algo grave, ¿no? Porque es verdad, la gente es desconfiada. Entonces, quizá el consentimiento informado va a generar una reacción a la inversa de lo que se pretendía, que dará seguridad, porque la vacuna no es obligatoria, no está en el carnet de vacunación. ¿Cuál te darías vos? Cualquiera que estuviera disponible, me da lo mismo. En realidad no vamos a poder elegir, eso es importante que... bueno, ese es el otro tema, que no vamos a poder elegir. No vamos a poder elegir. Que no. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué no vamos a poder elegir? Pues justamente para no transmitir eso que hay categoría A y B, porque además hay... Bueno, estamos nosotros, una comisión que entiende cuál sería el mejor resultado de la aplicación de una u otras vacunas en determinadas poblaciones. Por ejemplo, en una población de alto riesgo, cirujanos, médicos de CTI, ¿cuál tendrían que darse? En principio te diría que una vacuna efectiva, más efectiva, pero si esa vacuna va a demorar tiempo en llegar o si la adhesión no va a ser tan alta, te diría prefiero una vacuna menos efectiva, pero que todos adhieran. Claro. Entonces es un equilibrio que uno tiene que encontrar. Lamentablemente ¿Cómo lo van a encontrar? Porque ¿cuántos sondeos van a hacer previo a empezar con el plan? No, esto no se va a basar en sondeos. Lo que sea, seguramente la limitante que sea, va a ser cuándo lleguen y cuáles lleguen, más allá de lo que a uno sería el ideal, ¿no? Porque es eso, lamentablemente la limitación al acceso a las vacunas sigue siendo el condicionante. Entonces, en ese sentido, bueno, lo que tenemos que tratar de transmitir es que cualquiera sea que llegue, de estas que van a llegar, todas cumplen con ser eficaces y ser seguras
Y bueno, en ese sentido, exhortamos a quien así lo entienda por la información que les transmitimos a vacunarse. Bien, ¿lo ves sencillo? No lo veo sencillo porque yo le voy a hacer una pregunta. Yo tuve un infarto, tengo 2 stents y tuve una ACV. Opa. Venga mañana. Que se vacune. Muchacho. Sin lugar a dudas es de las poblaciones de más riesgo. Pero, ¿qué vacuna? Cualquiera de ellas Cualquiera que de llegue. ellas. Sí, en cuanto llegue la primera, que se vacune. Yo creo que usted entra de esa población de riesgo muy importante, así como hablábamos de los adultos mayores de 75 que están en lugares Residenciales, por residenciales y demás, que están muy expuestos entre ellos. Ustedes van en una segunda, me parece que es esencial que se vacunen. Y no, vuelvo a insistir, y no dejar de atrás las medidas por sentirse seguro y vacunado, las medidas de prevención. Hasta tanto esto no esté controlado. ¿Cómo se hace, qué se prioriza? Porque uno puede, si se cruza información, una persona puede estar en la fase 1, pero también en la fase 4. No sé, puede No, en la primera fase en la que entre. De hecho, entendemos que en las antes, últimas fases donde entran las comorbilidades, muchas van a estar contempladas porque los adultos mayores ya se vacunaron. Sí. No, eso sin lugar a dudas. Sí, las prioridades están dadas de esa manera. Bien. Que insisto que esas prioridades pueden... Sí, obviamente quedó claro que es un plan preliminar y que está muy sujeto a la cantidad de vacunas que finalmente terminen llegando. Y otras decisiones. ¿Por ejemplo? Decisiones más de lo que entienda el gobierno que va a ser necesario. Hoy en día hemos escuchado distintos, no sé, sindicatos, agrupaciones y demás reclamando una vacunación por estar expuestos o por determinados... Y bueno, ahí entenderá el Ejecutivo quiénes entienden ellos que es necesario vacunar para seguir moviendo la economía o la sociedad. Bien. Me daría cualquiera. Te daría el mismo O sea, hasta la rusa, te digo más. Bien. ¿Cómo hasta la rusa? La sin rusa es lugar a muy dudas. eficiente. No, porque como yo en un programa dije la rusa no me lo daba, yo La rusa me la daría con mucho entusiasmo. yo no me la hubiera dado hasta hace unos días. Cuando se completó la fase 3, hasta la rusa me la doy. O sea, creo que lo peor que nos pudo haber pasado es haber vivido la timba, la lotería que vivió la sociedad argentina con vacunas que estaban en fase de experimentación 2. O sea, me parece que le salió bien la jugada, eran pocas, pero yo hoy me daría cualquiera que me digan los especialistas y el Estado. Yo no tengo otras personas para consultar, ni esos expertos, ni esos libersaurios que andan hablando por ahí, ni los negacionistas. Yo tengo que consultar, como yo no sé nada, no soy virólogo, no soy infectólogo, no soy médico, soy un simple ciudadano, yo tengo que consultar con el Ministerio de Salud Pública, con el GACH y con los expertos. Y de acuerdo a lo que ellos me digan es lo que me voy a dar. Lamentablemente no vamos a tener la posibilidad de estar como en un supermercado donde podemos ir a una góndola a elegir la vacuna que más nos gusta o la que lo Lo único tenemos más importante es información. que la segunda dosis sea de la misma vacuna de la primera dosis. Claro, Sin ¿me lugar a dejas dudas. hacer una pregunta sobre ese ¿Cómo no? tema? Perdón, ¿puedo hacer una acotación mínima? Que no creo que lo de Argentina haya sido una tómbola, sino que ellos manejaron información confidencial y las publicaciones demoran su tiempo. Entonces seguramente ellos hayan manejado una información que demoró en publicarse porque lleva todo un proceso de revisión en 3 pares, que la habrán revisado los expertos de Argentina. Solamente eso, que me parece que no necesariamente haya sido una tómbola. ¿Usted dice que fase 3 estaba aprobada antes del 30 de enero? Sí, porque además los preliminares ellos los habían sacado a publicar en la prensa en noviembre, ya habían llegado al número de... Lo que pasa que no estaban completamente publicados obviamente tenía que pasar por revisión de pares. ¿Sabe lo que me pasó a mí, María? Yo veo al mundo, vi al mundo muy, muy ávido por ir a buscar determinado tipo de vacunas, ¿no? Entonces, cuando uno tiene que categorizar vacunas, la primera cosa que toma, el primer insumo, es lo que le interesa o le importa al mundo. En cambio, los rusos venían ellos a ofrecérmela a mí. Yo, en un proceso a la inversa. Me parece que ahí fue donde ellos politizaron, digamos, la vacuna. Dejemos política de lado, por favor, y volvamos a esto que es más importante. Mi pregunta tiene que ver con esto. Después de la pausa puede ser. Pero es María, importante. ¿se puede quedar un poquito más? Sí. Ya venimos, porque quedan muchas preguntas pendientes y vamos a aprovechar su presencia. Ya venimos, Que no tengas que elegir